que la diferencia común entre cualquiera dos términos consecutivos es D. Por lo tanto, yo puedo saber que A sub 2 es igual a A sub 1 más D, ¿verdad? Porque la diferencia entre los dos es D. A sub 3 sería A sub 2 más D, y así entre cualquiera dos. Entonces, yo puedo inferir de ahí, como ya acabo de exponer, que A sub 2 es A sub 1 más D. También puedo calcular A sub 3. Y A sub 3, que sería A sub 2, que es el anterior, más D, por la diferencia común. Pero este A sub 2 yo lo puedo también reemplazar por su expresión que ya había encontrado en función de A sub 1. O sea que este A sub 2 es A sub 1 más D, más esta otra D que está aquí, que en términos finales es A sub 1 más 2D. Y así sucesivamente puedo ir con el A sub 4 y puedo encontrar finalmente que A sub 4 en términos de A sub 3 sería A sub 3 más D, pero en términos de A sub 1 yo puedo reemplazar este A sub 3 que ya lo calculé como A sub 1 más 2D más el otro D que se suma en esta expresión, y finalmente el A sub 4 es A sub 1 más 3D y así sucesivamente. O sea, A sub 2, A sub 1 más D, A sub 3, A sub 1 más 2D, A sub 4, A sub 1 más 3D. ¿Cuál sería el A sub n para ustedes en función de A sub 1? Observen que el A sub 4 es A sub 1 más cierta cantidad de diferencias. O sea que el A sub n al final sería el A sub 1 más n menos 1 veces la distancia o la diferencia de. ¿Okay? Ustedes pueden hacer esa generalización a partir de este comportamiento que estamos observando. Finalmente, yo diría que A sub n es A sub 1, que es el primero, más n menos 1 distancias. Y yo lo puedo ver aquí, ¿no? Que para calcular el A sub 2, el A sub 1 más D. El A sub 3 sería A sub 1 más 2 veces D. El A sub 4 sería A sub 1 más los tres saltos que tienen que pegar. Tengo que agregarle A sub 1 para llegar hasta A sub 4. De manera que el A sub n sería A sub 1 más n menos 1 veces, que es la expresión que ya hemos determinado aquí al final. Entonces, esa es la expresión general o el término general de una progresión aritmética, entendiéndose que conocemos el valor A sub 1 y conocemos el valor de la diferencia D. ¿Okay? Veamos, partiendo de la expresión que ya encontramos como término general, veamos un par de ejemplos. El término general de las siguientes dos progresiones aritméticas. Tengo esta progresión aritmética. Cuando me dicen que esto es una progresión aritmética es porque cumple con esa característica que la distancia entre dos términos consecutivos es constante. Y aquí ustedes lo pueden ver que la diferencia entre dos términos consecutivos es el valor 9. Entonces aquí el A sub 1 es 6 y el valor D o la diferencia es 9. Entonces, con esta expresión yo puedo calcular cualquier término y el término general de esta progresión. Entonces aquí que el A sub n sería 6, que es el A sub 1, más n menos 1 veces 9, que es la diferencia. O sea que yo puedo encontrar cualquier elemento de esta progresión, dada el valor n, que es el único incógnita o variable independiente que está en esta fórmula. Veamos esta otra. Progresión aritmética igual, que lo único que me corresponde es determinar cuál es la diferencia entre cualquiera dos, puesto que tiene la característica de progresión aritmética, quiere decir que la diferencia entre dos elementos cualquiera consecutivos es constante. Aquí vemos que entre 39 y 61 la diferencia es 22. Entre cualquiera consecutivo la diferencia es 22. Entonces, el A sub 1, que es el primero de ellos, es 17 y la distancia o diferencia es 22. Y aquí, que el A sub n es, según esta fórmula general, es 17, que es el A sub 1, más n menos 1 veces 22.
Bueno, aquí tengo yo los términos generales. Yo puedo calcular el el décimo de cada una de las progresiones. El término 10 es reemplazar el valor de n por 10. De manera que si yo tengo esta progresión, que es la que yo tenía en este ejemplo, yo puedo calcular, bueno, reproduzco la expresión que ya había encontrado y el azul 10 es 6 más 10 menos 1 veces 9, que es 6 más 81 igual 87. O sea que si yo continúo esta secuencia hasta el décimo término, ese décimo término es 87. De esta otra, igual, yo reproduzco la expresión general, o el término general de la progresión que ya había encontrado acá, sustituyo el valor 10 por n, entonces esta expresión me da, a sus 10 es 17 más 198, el valor es 215. Si yo continuara esta expresión, el término décimo sería 215. Pero si me dijeran, mire, calcula el término centésimo de cada progresión, en vez de empezar a escribir aquí la gran plana de los números con diferencia 9 hasta el término 100, yo llegaría a un valor. Pero utilizando esta fórmula del término general, solo tengo que reemplazar el valor 100 en el n y el a sub 1, que ya lo conozco, y el d, que también yo lo tendría que derivar de aquí, de la secuencia o de la progresión. Yo podría calcular cualquier elemento de la progresión aritmética. Muy bien. También hay una operación que se puede llevar a cabo en una progresión aritmética, que es interpolar elementos entre dos números de la progresión. Por ejemplo, es reconstruir una progresión aritmética que tenga por extremos los números dados. Yo conozco el valor A y conozco una posición X aquí que es un valor específico B. Entonces, si me dicen que esto es una progresión aritmética, me dicen interpole m elementos entre estos dos. ¿Cómo vamos a hacer eso? Como yo sé que es una progresión aritmética y conozco que aquí hay m elementos que yo quiero interpolar, esta progresión con el extremo izquierdo y el extremo derecho serían cierta cantidad de elementos. O sea que esta sería una progresión que tiene m más 2 elementos, porque ellos me dicen que en medio de los dos hay m, y están ellos mismos, sería m más 2 elementos en esta progresión. O sea, por otro lado, de acuerdo a la definición de una progresión aritmética, en la que para ir de un lugar a otro hay que pegar saltos, y los saltos son constantes. Para pasar desde A hasta B, tendríamos que dar m más 1 saltos. ¿Por qué? Porque hay m más 2 posiciones en total. O sea que para llegar de la primera a la posición m más 2, yo le tengo que sumar al valor inicial m más 1, o sea, una cantidad menos. Ustedes recuerden el n menos 1 del término general. Entonces, eso se utiliza aquí para decir de que para pasar desde A hasta B, yo tengo que dar m más 1 saltos, nada más. Entonces, yo puedo encontrar una expresión que me encuentre para encontrar la diferencia de la progresión. Entonces, eso sería que B, el elemento B, que es el último, sería el primer elemento más m más 1 saltos de la diferencia D. ¿Ok? Si yo tengo un valor A conocido, el valor inicial, y el valor B conocido, el valor final de una progresión específica, y yo conozco cuántos saltos me están pidiendo que interpole, yo puedo encontrar de esta expresión el valor D. Y a partir de D yo puedo reproducir todos los elementos de la progresión. Veamos. De esta expresión yo puedo despejar D y es B menos A dividido M más 1. O sea que esta expresión yo la voy a ocupar para un caso particular de un ejercicio que podemos ver más adelante. ¿Ok?
Espero que esto esté claro. Si hay alguna pregunta, por favor me interrumpen sin problema. Aquí he derivado una expresión genérica para encontrar la diferencia de una progresión que conozco sus extremos y la cantidad de elementos que me están pidiendo que interpole. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo. Interpolar 3 medios aritméticos entre 8 y menos 12. Muy bien. Aquí me dan el extremo izquierdo y el extremo derecho. Y yo sé que esta es una progresión. Me dicen que esto es interpolar 3 medios aritméticos. Significa que esto es una progresión aritmética. Y una progresión aritmética es una sucesión, pero que tiene la característica que entre dos elementos consecutivos hay una distancia constante, que es la d, ¿verdad? Ahora bien, cuando voy a regresar a la lámina anterior, aquí derivé una expresión y d lo voy a encontrar como la diferencia del elemento al extremo derecho menos, o del último elemento menos el primero, y dividido entre el valor m más 1, y este m es la cantidad de elementos que yo quiero interpolar. Veamos el ejemplo particular. Quiero introducir aquí 3 elementos en medio. O sea que yo voy a poner menos 12 menos 8. Y eso lo voy a dividir entre m más 1. M vale 3 y m más 1 es 4. O sea que menos 12 menos 8 entre 4 me va a dar cuál es la distancia que hay entre cualesquiera dos elementos consecutivos. Aquí estamos reproduciendo A vale 8, que es el primero, B vale menos 12, que es el último, y la cantidad de elementos que yo quiero interpolar son 3. La fórmula que yo tenía ya derivada es B menos A entre M más 1. Si yo sustituyo los valores, me resulta que el valor D es menos 5. Entonces, ustedes ya se pueden estar imaginando cuál es la secuencia de valores que hay que interpolar aquí. ¿Alguien puede identificar cuál sería el segundo término de esta progresión aritmética? 3. 3, sí, porque la diferencia es menos 5. A 8 le sumo menos 5, esto da 3. El siguiente. Menos 2. Menos 2, perfecto. Y el tercero, que está aquí en medio. Menos 7. Menos 7. Y ese menos 7 es consistente con menos 12 porque si a menos 7 le agrego menos 5, eso da menos 12. ¿Ok? Y ahí está la secuencia que acaban de ustedes proponer, que es 8, 3, menos 2, menos 7 y menos 12. Eso es un caso particular de un ejercicio de progresiones aritméticas. Yo sé que si es progresión aritmética, la diferencia entre dos elementos consecutivos es la misma y por lo tanto yo tengo aquí derivada una expresión que a partir de los extremos y de la cantidad de elementos que yo quiero insertar, descubro la diferencia y a partir de ahí puedo reproducir la progresión. ¿Ok? Otra cosa que quería comentarles es cómo derivar una expresión para calcular la suma de los términos de una progresión aritmética. Si yo tengo una progresión aritmética y me piden encontrar cuál es la suma de sus elementos, yo puedo derivar esa expresión observando que si yo sumo los elementos de los extremos, 2 más 16, eso da 18. Por la característica de una progresión aritmética, lo que yo le sumo a este 2 para pasar a 4 es lo mismo que yo le resto al último para pasar al anterior. Por lo tanto, la suma de estos otros dos elementos es también la misma. Y igual puede ocurrir con el tercer elemento y el anterior al penúltimo, o sea, el antepenúltimo. 6 más 12 es también 18, lo mismo que 8 más 10 es 18.
Todas estas sumas son iguales. Yo puedo imaginar que si yo, para calcular la suma de todos estos elementos, lo que hago es sumar el primero con el último. Y como aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos, yo puedo multiplicar la suma de estos dos extremos por 8. Pero como si yo lo multiplico por 8, estaría sumando 8 veces esto, pero como son 8 y estoy sumando parejas, solo tendría 4 sumas que agregar. Entonces, a esta expresión yo la divido entre 2 y esa es la expresión que yo voy a utilizar para encontrar la suma de los elementos de una progresión aritmética. Aquí dice, esta es la fórmula general porque dice los primeros n elementos. Si a mí me dicen los primeros 100 elementos, yo tengo que sumar el a sub 1 más el a sub 100 multiplicado por 100 entre 2. Y esa sería la suma, ¿ok? Por ejemplo, calcule la suma de los primeros 5 términos de esta progresión aritmética. Tengo el primer elemento es 8, el último es menos 12, la cantidad es 5, yo tengo que multiplicar 8 menos 12 multiplicado por 5 entre 2, según la fórmula que acababa de derivar, y este resultado es menos 10. Si yo sumo todo esto, la suma es menos 10. ¿Ok? Un ejercicio. El primer término de una progresión aritmética es 2 y el cuarto término es 20. ¿Cuál es la diferencia de la progresión? ¿Cómo abordamos este problema? ¿Se recuerdan que aquí me dan el primero y el cuarto? Entre los dos, ellos, ¿cuántos elementos tienen que haber entre el 2 y el 20? 2. 2, porque si el cuarto es 20 y el primero es 2, solo quedan 2 en medio de los dos, ¿ok? ¿Cómo encuentro la diferencia de la progresión? Por aquella expresión derivada que se recuerdan que la diferencia, cuando yo tenía un problema de interpolar elementos en medio, que la diferencia de es el último menos el primero, dividido la cantidad de elementos m en medio de los dos más 1. O sea que por ahí andaría esto como, bueno, aquí para empezar, el problema se puede visualizar así. Que yo tengo el primero que es 2, el cuarto es 20 y me dice, ¿cuál es el décimo? Bueno, prácticamente, como yo sé que la expresión general de una progresión aritmética es a sub n igual a sub 1 más n menos 1d, yo tengo que descubrir cuál es la diferencia d, porque yo conozco el a sub 1. Y para encontrar el a sub 10, yo, este n, yo sé que vale 10, ¿verdad? Pero no conozco la diferencia. Lo primero, que para encontrar el valor d utilizamos el dato que n vale 4, digamos, si yo tengo el a sub 4, que es el 20, el a sub 1 es 2 y el a sub 4 es 20. Y por aquella fórmula que para encontrar la diferencia entre elementos extremos de una progresión, yo utilizo el a sub 4 menos a sub 1 entre, aquí es, bueno, aquí yo he utilizado otra fórmula, pero que da el mismo resultado. Yo habría utilizado, si ustedes me disculpan, regreso a la formulita aquella del D, esta, B menos A entre M más 1, pero este M, ¿quién es? M es la cantidad de elementos entre los dos extremos, mientras que aquí yo estoy viendo que estoy utilizando otra fórmula que va a dar exactamente lo mismo. Aquí digo, entre A sub 4 y A sub 1, ¿cuántos saltos hay? Hay 1, 2, 3 saltos. Por eso es que aquí a este valor 4 le quito 1 y a esta diferencia lo divido entre 3, que esto da 18 entre 3 da 6. Pero esta es la diferencia entre
dos elementos consecutivos. Veamos si es cierto que 6 es la diferencia. 2 más 6 da 8. 8 más 6 da 14 y 14 más 6 va a dar 20. O sea que 6 es correctamente el valor buscado. ¿Ok? Entonces, si lo veo por la fórmula que teníamos m más 1, yo tengo que el valor A es 2, el valor B es 20, y tendría que en el numerador 20 menos 2. 20 menos 2 es 18. Y la cantidad de elementos entre los dos es 2. Este sería el valor de m. Pero la fórmula dice m más 1. Tengo que dividir ese 18 que da esta diferencia entre m más 1, que sería 3. Que sería lo mismo que esta expresión, 18 entre 3 igual a 6. ¿Ok? Entonces, con el valor d, yo puedo aplicar ya esta expresión. D vale 6, n sería 10. Entonces, el A sub 10 sería A sub 1 más 10 menos 1 por d sería el valor 56. Este sería el resultado, el décimo término de esta progresión aritmética. Ok, veamos, aquí hay otro ejercicio. El primer día del mes una persona saca de su cuenta $120. Los siguientes días saca 10 menos que el día anterior. Con el retiro del octavo día se ha terminado el dinero de su cuenta. ¿Cuánto tiempo había en la cuenta al principio del mes? Yo sé que el A sub 1 de esta progresión es 120. Como cada día siguiente saca de $10 menos, el siguiente elemento es, el siguiente retiro ya no es 120, sino que 110. Y el siguiente es 100, y así sucesivamente. De ahí puedo definir o determinar que D es 10. Y tengo el primero, que es 120. El octavo día, después del octavo día, con el retiro que hizo el octavo día, al noveno ya le quedó 0. O sea que yo puedo decir de que la secuencia la puedo representar así. 120, 110, 100, el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno fue 0. O sea que aquí, ¿cuánto dinero había en la cuenta al principio del mes? ¿Cómo lo voy a calcular? La sumatoria de todos los elementos, o sea, todas las cantidades que retiré. ¿Cuál es la expresión de la suma? Bueno, para empezar, yo sé que la diferencia de es 10 y la cantidad de elementos en la progresión es 9. ¿Cuál es la expresión de la suma? La suma es el A sub 1 más el A sub n por n entre 2, como habíamos ya encontrado en las láminas anteriores. Esta es la expresión que determina la suma de los elementos de una progresión aritmética. El elemento A sub 1 es 120, el A sub 9 es 0, la cantidad de elementos es 9, y dividido entre 2, esa cantidad es 540 tenía la persona inicialmente. ¿Ok? ¿Está claro este problema, cómo se abordó? ¿Alguna duda? No. Perfecto. Bueno, esto sería lo que yo tenía preparado para ustedes para esta clase. Vamos a dejar suspender esta grabación.